El rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, o La muerte del rey Arturo, Sir Thomas Malory. Volumen 1, Libro 6. Capítulo 1. Cómo partieron Sir Lanzarote, Sir Lionel, de la corte en busca de aventuras, y cómo Sir Lionel lo dejó durmiendo y fue prendido. Poco después de que el rey Arturo llegase de Roma a Inglaterra, todos los caballeros de la tabla redonda acudieron a él y le suplicaron que hiciese muchas justas y torneos. Y hubo algunos que eran menos caballeros que acrecentaron tanto en armas y en honra que sobrepujaron a todos sus compañeros en proeza y nobles hechos, lo que quedó bien probado en muchos, pero en especial en Sir Lanzarote del Lago, pues en todos los torneos y justas y hechos de armas, a vida y a muerte, sobrepasó a todos los demás caballeros, y ninguna vez fue vencido, como no fuese a traición o por encantamiento. Y tan maravillosamente creció Sir Lanzarote en honra y en precio, que es el primer caballero del que el libro francés hace mención, después que llegase el rey Arturo de Roma, por lo que la reina Ginebra lo tuvo en gran favor, por encima de todos los caballeros, y por cierto amó él también a la reina por encima de todas las otras dueñas y doncellas de su vida, y por ella llevó a cabo muchos hechos de armas, y la salvó de la hoguera con su noble caballería. Mucho tiempo holgó Sir Lanzarote con alegría y juegos, y entonces pensó probarse a sí mismo en extrañas aventuras, y rogó a su sobrino, Sir Lionel, que se apercibiese, pues iremos los dos a buscar aventuras. Montaron pues sobre sus caballos, armados en todos los derechos, se internaron en una profunda floresta y en un profundo llano. Era entonces el tiempo de calor, hacia el mediodía, y Sir Lanzarote tuvo gran deseo de dormir. Entonces vio Sir Lionel un gran manzano cerca de un seto, y dijo: «Hermano, allá hay una hermosa sombra donde podemos descansar de nuestros caballos». «Bien dicho está, gentil hermano», dijo Sir Lanzarote, «pues en estos 7 años no he tenido tanto sueño como ahora». Así que descabalgaron y ataron sus caballos a sendos árboles. Sir Lanzarote se acostó al pie de un manzano con el yelmo debajo de la cabeza, y Sir Lionel veló mientras él dormía, y Sir Lanzarote se quedó profundamente dormido. Y entretanto llegaron 3 caballeros huyendo lo más deprisa que podían cabalgar, y los 3 eran seguidos por un caballero solo. Y al verlo Sir Lionel pensó que jamás había visto un caballero tan grande, ni hombre tan gallardo y tan bien aparejado en todos los respectos. Al poco rato, este fuerte caballero había alcanzado a uno de estos caballeros, y allí lo derribó a la fría tierra, donde quedó tendido. Fue entonces al segundo caballero y le dio tal golpe que cayeron hombre y caballo. Y a continuación fue derechamente al tercer caballero y lo sacó del caballo, por detrás, a lo largo de una lanza. Entonces se apeó, arrendó su caballo y ató a los 3 caballeros con las correas de sus propias bridas. Al verle Sir Lionel hacer esto, pensó probarlo, se apercibió, tomó callada y privadamente su caballo y determinó no despertar a Sir Lanzarote. Y una vez sobre su caballo, alcanzó a este fuerte caballero y le pidió que se diese la vuelta, y el otro dio tan recio golpe a Sir Lionel que hombre y caballo fueron a tierra. Se apeó, lo ató fuertemente, lo echó atravesado sobre su propio caballo, y sirviendo de la misma manera a los 4, se encaminó con ellos a su castillo. Y cuando llegó allí, los hizo desarmar, y los azotó con espinos, todos desnudos, y después los encerró en una profunda prisión donde había muchos otros caballeros doliéndose grandemente.
Capítulo 2. Cómo Sir Héctor salió en busca de Sir Lanzarote y cómo fue prendido por Sir Turquín. Cuando Sir Héctor de Maris supo que Sir Lanzarote había salido de la corte en busca de aventuras, se enojó consigo mismo y se aprestó a buscarlo. Y cuando llevaba cabalgando mucho tiempo por una gran floresta, topó con un gran hombre que parecía un guardabosque. «Gentil caballero», dijo Sir Héctor, «¿sabes de alguna aventura en este país que sea por aquí cerca?» «Señor», dijo el guardabosque, «este país conozco bien, y aquí mismo, a una milla, hay una fuerte morada, bien fosada, y junto a esa morada, a mano izquierda, hay un hermoso vado para abrevar los caballos, y sobre ese vado crece un hermoso árbol del que cuelgan muchos y hermosos escudos que en otro tiempo poseyeron buenos caballeros, y en el hueco del árbol cuelga un bacín de cobre y latón. Golpea ese bacín con el cuento de tu lanza 3 veces, y a poco te llegarán nuevas. Si no tienes la más favorable gracia que en muchos años ha tenido ningún caballero de cuantos han pasado por esta floresta». «Gracias», dijo Sir Héctor, y partió y fue al árbol, y vio muchos hermosos escudos. Y entre ellos vio el escudo de su hermano Sir Lionel, y de muchos otros que sabían que eran caballeros suyos de la tabla redonda, lo que le afligió el corazón, y prometió vengar a su hermano. Al punto golpeó Sir Héctor el bacín como enloquecido. Dio de beber después a su caballo en el vado, y llegó tras él un caballero que le mandó salir del agua, y que se aprestase. Y al punto se volvió Sir Héctor con presteza. Puso en el ristre su lanza, y dio al otro caballero tan gran golpe que el caballo del otro se dio la vuelta 2 veces. «Bien hecho ha estado eso», dijo el fuerte caballero, «y caballerescamente me has dado». Y con eso lanzó su caballo sobre Sir Héctor, lo asió por debajo del brazo diestro, lo sacó limpiamente de la silla, cabalgó con él hasta su morada y lo arrojó en medio del suelo. El nombre de este caballero era Sir Turquín. Entonces dijo Sir Héctor: «Ya que me has hecho hoy más que ningún otro caballero en estos 12 años, te concederé la vida con tal que jures ser mi prisionero todos los días de tu vida». «No», dijo Sir Héctor, «no te prometeré hacer sino mi ventaja». «Pues me pesa», dijo Sir Turquín, y le hizo desarmar y azotar con espinos todo desnudo, y luego le metió en un profundo calabozo donde reconoció a muchos de sus caballeros. Y cuando Sir Héctor vio a Sir Lionel, entonces hizo gran aflicción. «Ay, hermano», dijo Sir Héctor, «¿dónde está mi hermano Sir Lanzarote?» «Gentil hermano, lo dejé dormido cuando me fui de él, bajo un manzano, y no te puedo decir qué ha sido de él». «Ay», dijeron los caballeros, «a menos que Sir Lanzarote nos ayude, jamás podremos ser librados, pues ahora no sabemos de ningún caballero que pueda igualar a nuestro dueño Turquín». Capítulo 3. Cómo 4 reinas hallaron dormido a Lanzarote, y cómo, por encantamiento, fue prendido y llevado a un castillo. Dejamos ahora a estos caballeros prisioneros y hablamos de Sir Lanzarote del Lago, que duerme al pie del manzano, y sobre el mediodía llegan junto a él 4 reinas de gran estado, y porque no les diese el calor, cabalgaban junto a ellas 4 caballeros, llevando una pieza de seda verde sobre 4 lanzas, entre ellas y el sol, y las reinas cabalgaban sobre 4 mulas blancas. Y mientras así cabalgaban, oyeron cerca de ellas relinchar terriblemente a un gran caballo. Entonces descubrieron a un caballero dormido que yacía todo armado al pie de un manzano. Tan pronto como las reinas vieron su rostro, supieron que era Sir Lanzarote. Entonces empezaron a contender por este caballero,
diciendo cada una que quería tenerle para su amor. «No podemos porfiar», dijo Morgana el hada, que era hermana del rey Arturo. «Echaré un encantamiento sobre él, de manera que no despertará en 6 horas, y entonces lo llevaré a mi castillo, y cuando esté seguro en mi poder, desharé su encantamiento, y entonces le dejaremos que escoja a cuál de nosotras quiere tener de amante». Y fue echado ese encantamiento sobre Sir Lanzarote. Lo acostaron después sobre su escudo, y así lo llevaron a caballo entre 2 caballeros, y lo condujeron al castillo Chariot, donde lo pusieron en una fría cámara, y por la noche le enviaron una hermosa doncella con su cena aderezada. Entretanto, se había pasado el encantamiento, y al entrar ella lo saludó y le preguntó cómo estaba. «No sé decir, gentil doncella», dijo Sir Lanzarote, «pues no sé cómo he venido a este castillo, si no es por encantamiento». «Señor», dijo ella, «debéis alegraros, y si sois el caballero que dicen que sois, os diré más mañana a la prima del día». «Muchas gracias, gentil doncella», dijo Sir Lanzarote, «de vuestra buena voluntad os requiero». Y partió ella, y allí yació él toda esa noche sin recibir consuelo de nadie. Y el otro día de mañana llegaron temprano esas 4 reinas, muy bien aderezadas, y le desearon todas buen día, y él a ellas. «Señor caballero», dijeron las 4 reinas, «has de saber que eres nuestro prisionero, y que aquí sabemos bien que eres Sir Lanzarote del Lago, hijo del rey Ban, y como conocemos tus merecimientos y que eres el más noble caballero de cuantos viven, y sabemos que ninguna dama puede tener tu amor sino una, que es la reina Ginebra, ahora la vas a perder para siempre y ella a ti, y por tanto será preciso que escojas a una de nosotras 4. Yo soy la reina Morgana el hada, reina de la tierra de Gor, y aquí está la reina de Nordgales, la reina de la tierra de Oriente y la reina de las islas lejanas. Escoge, pues, a cuál de nosotras quieres tener de amante, pues no puedes escoger sino esto o morir en esta prisión». «Duro caso es este», dijo Sir Lanzarote, «que tenga que morir o escoger a una de vosotras, aunque antes quisiera morir con honra en esta prisión, que tener a una de vosotras como amante a mi pesar. Y por tanto esta es mi respuesta, que no quiero escoger a ninguna de vosotras, pues sois falsas encantadoras, y en cuanto a mi señora, doña Ginebra, si estuviese en libertad como estaba, probaría sobre vosotras o sobre los vuestros, que es la dama más fiel a su señor de cuantas viven». «Entonces», dijeron las reinas, «¿esa es tu respuesta, que nos rechazas?» «Sí, por mi vida», dijo Sir Lanzarote, «rechazada sois por mí». Partieron pues y lo dejaron solo, que hiciese gran aflicción. Capítulo 4. Cómo Sir Lanzarote fue liberado por mediación de una doncella. Y al mediodía fue la doncella a él con su comida, y le preguntó cómo estaba. «En verdad, gentil doncella», dijo Sir Lanzarote, «que nunca estuve tan mal en los días de mi vida». «Señor», dijo ella, «eso me pesa, pero si queréis dejaros gobernar por mí, os ayudaré a salir de esta congoja, y no tendréis afrenta ni villanía con tal que me hagáis una promesa». «Gentil doncella, os la otorgaré, y mucho temor tengo de esas reinas hechiceras, pues han destruido a muchos buenos caballeros». «Señor», dijo ella, «eso es verdad, y por la generosidad y renombre que oyen de vos quisieran tener vuestro amor. Y señor, dicen que vuestro nombre es Sir Lanzarote del Lago, la flor de los caballeros, y están muy enojadas con vos por haberlas rechazado. Pero, señor, si me prometéis ayudar a mi padre el martes que viene, que hay concertado un torneo entre él y el rey de Nordgales,
pues el martes pasado perdió mi padre el campo por 3 caballeros de la corte de Arturo, y estáis allí el martes que viene y ayudáis a mi padre, mañana antes de la hora prima, por la gracia de Dios, os liberaré totalmente. Gentil doncella, dijo Sir Lanzarote, decidme el nombre de vuestro padre, y entonces os daré respuesta. Señor caballero, dijo ella, mi padre es el rey Bagdemagus, que fue injuriosamente reprochado en el postrer torneo. Tengo a vuestro padre, dijo Sir Lanzarote, por un noble rey y buen caballero, y por la fe de mi vida tendréis mi persona presta a rendir servicio a vuestro padre y a vos ese día. Señor, dijo ella, muchas gracias, y aguardad apercibido mañana al alba, que yo seré la que os libere, y tomaréis vuestra armadura y vuestro caballo, escudo y lanza, y aquí cerca, a 10 millas, hay una abadía de monjes blancos. Allí os ruego que me esperéis, que de allí os llevaré a mi padre. Todo eso haré, dijo Sir Lanzarote, como caballero verdadero que soy. Y con eso se marchó ella, y volvió por la mañana temprano, y lo halló apercibido. Entonces lo sacó de 12 cerrojos, lo llevó a su armadura, y cuando estuvo todo armado, lo condujo hasta su caballo. Lo ensilló él con diligencia, tomó una gruesa lanza en la mano, y se puso en camino, diciendo: Gentil doncella, no os defraudaré por la gracia de Dios. Y cabalgó por una gran floresta todo ese día, sin poder hallar carrera ninguna, hasta que le cayó la noche encima, y entonces descubrió en un claro un pabellón de cendal colorado. Por mi fe, dijo Sir Lanzarote, en ese pabellón me aposentaré toda esta noche. Y se apeó, ató el caballo al pabellón y se desarmó, y hallando allí un lecho, se acostó en él y se quedó profundamente dormido. Capítulo 5. Cómo un caballero halló a Sir Lanzarote acostado en la cama de su amante, y cómo Sir Lanzarote luchó con el caballero. Al cabo de una hora, llegó el caballero que era dueño del pabellón. Creyó que en el lecho yacía su amante, se acostó junto a Sir Lanzarote, lo tomó en brazos y comenzó a besarlo. Y cuando Sir Lanzarote sintió que le besaba una áspera barba, saltó con presteza del lecho, y el otro caballero tras él. Echaron mano uno y otro a las espadas. Salió a la puerta del caballero del pabellón, le siguió Sir Lanzarote, y allí cerca, en una pequeña hondonada, le hirió Sir Lanzarote gravemente, casi de muerte. Entonces se rindió a Sir Lanzarote, y lo aceptó éste, con tal que le dijese por qué se había metido en la cama. Señor, dijo el caballero, el pabellón es mío, y aquí tenía concertado esta noche que mi dama durmiese conmigo, y ahora seguramente voy a morir de esta herida. Mucho pesar tengo, dijo Sir Lanzarote, de vuestra herida, pero temía una traición, pues hace poco he sido encantado, y por tanto entrad en vuestro pabellón y tomad descanso, que creo que podré restañar vuestra sangre. Y entraron ambos en el pabellón, y al punto Sir Lanzarote le restañó la sangre. En eso llegó la dama del caballero, que era muy hermosa, y cuando vio que su señor Beleus estaba herido, gritó a Sir Lanzarote e hizo grandísima lamentación. Paz, mi amada y señora, dijo Beleus, pues este caballero es un hombre bueno y caballero aventurero. Y le contó toda la causa, cómo había sido herido. Y cuando me he rendido a él, graciosamente me ha dejado y me ha restañado la sangre. Señor, dijo la dama, te exijo que me digas qué caballero eres y cómo te llamas. Gentil señora, dijo él, me llamo Sir Lanzarote del Lago. Así me había imaginado yo por vuestra habla, dijo la dama, pues muchas veces os he visto antes y os conozco mejor de lo que imagináis. Pero ahora quisiera de vuestra cortesía que me prometieseis
por los daños que has hecho a mí y a mi señor Belleus, que cuando él vaya a la corte del rey Arturo, hagáis que lo nombren caballero de la tabla redonda, pues es muy buen hombre de armas y poderoso señor de tierras de muchas islas lejanas. Gentil señora, dijo Sir Lanzarote, haced que vaya a la corte en la gran fiesta que viene, y ved de ir vos con él, que yo haré lo que pueda, si prueba él ser valiente con sus manos, porque tengáis vuestro deseo. Y al cabo de un rato, mientras así departían, pasó la noche, y clareó el día. Entonces se armó Sir Lanzarote, tomó su caballo, le enseñaron ellos el camino de la abadía, y hacia allá cabalgó el espacio de 2 horas. Capítulo 6. Cómo Sir Lanzarote fue recibido por la hija del rey Bagdemagus y cómo hizo él su queja a su padre. Y así entró Sir Lanzarote en el patio de la abadía. Oyó la hija del rey Bagdemagus un gran caballo en el enlosado. Se levantó, fue a una ventana, vio a Sir Lanzarote y al punto mandó hombres que le tomasen de prisa el caballo y lo metiesen en el establo, y él fue conducido a una hermosa cámara, y desarmado. Le envió la dama un vestido largo, y a poco entró ella, e hizo entonces a Lanzarote muy gran alegría, y dijo que era el caballero del mundo más bien venido por ella. Entonces a toda prisa envió por su padre Bagdemagus, que estaba a 12 millas de la abadía, y a poco llegó con una airosa compañía de caballeros con él, y cuando se hubo apeado del caballo, fue derechamente a la cámara de Sir Lanzarote, y allí halló a su hija. Entonces el rey abrazó a Sir Lanzarote, y se saludaron ambos con mucha alegría. Luego Sir Lanzarote se quejó al rey de cómo fue traicionado, y cómo su hermano Sir Lionel se había separado sin él saber a dónde, y cómo su hija le había liberado de prisión. Por tanto, mientras yo viva, estaré a su servicio y el de todos sus parientes. Entonces tengo segura vuestra ayuda, dijo el rey, el martes que viene. Sí, señor, dijo Lanzarote, no os defraudaré, pues así lo he prometido a mi señora vuestra hija. Pero, señor, ¿qué caballeros de mi señor Arturo son los que estaban con el rey de Northgales? Y dijo el rey, eran Sir Mador de Laporte, y Sir Mordred, y Sir Gahalantine, los cuales destruyeron a todos mis caballeros, pues contra ellos 3 ni yo ni mis caballeros pudimos ofrecer ninguna fuerza. Señor, dijo Sir Lanzarote, como he oído decir que el torneo será aquí, a 3 millas de esta abadía, me enviaréis 3 de vuestros caballeros, que sean de vuestra confianza, y ved que los 3 lleven escudos blancos, como yo, sin ninguna pintura en ellos, y nosotros 4 saldremos de un pequeño boscaje en medio de ambas partes, y caeremos delante de nuestros enemigos y les haremos el quebranto que podamos, y de esta manera no sabrán qué caballero soy. Descansaron esa noche, que era del domingo, y partió el rey, y envió a Sir Lanzarote 3 caballeros con los 4 escudos blancos. Y el martes se albergaron en un espeso bosquecillo cercano a donde debía de ser el torneo, y había cadalsos y ventanas desde donde los señores y las damas pudiesen mirar y dar el galardón. Entonces entró en el campo el rey de Northgales, con 8 veintenas de yelmos. Entonces los 3 caballeros de Arturo se apartaron, y seguidamente entró en el campo el rey Bagdemagus, con 4 veintenas de yelmos. Y enristraron sus lanzas, se remetieron con gran ímpetu, y en ese primer encuentro murieron 12 caballeros del bando del rey Bagdemagus, y 6 del bando del rey de Northgales, y el bando del rey Bagdemagus fue rechazado gran trecho. Capítulo 7. Cómo se portó Sir Lanzarote en un torneo, y cómo topó con Sir Turquine llevando a Sir Gaheris. En esto llegó Sir Lanzarote del lago,
arremetió con su lanza en lo más espeso de la gente. Derribó a 5 caballeros con una lanza y a 4 de ellos les quebró la espalda. Y en esa multitud derribó al rey de Nordgales y le quebró un muslo en esa caída. Toda esta acción de Sir Lanzarote vieron los 3 caballeros de Arturo. «Aquel es un huésped experimentado», dijo Sir Mador de la Porte, «así que vayamos de una vez por él». Se arremetieron y Sir Lanzarote lo derribó, hombre y caballo, de manera que se le salió el hombro de su coyuntura. «Ahora me pertenece a mí justar», dijo Mordred, «pues Sir Mador ha sufrido una grave caída». Le vio Sir Lanzarote, tomó una gruesa lanza en la mano y le embistió, y Sir Mordred quebró una lanza sobre él, y Sir Lanzarote le dio tal golpe que quebró el arzón de su silla y lo hizo volar por encima de la cola del caballo, al extremo que hincó su yelmo en tierra 1 pie y más, y casi se quebró el cuello, y allí quedó mucho tiempo sin sentido. Entonces fue Sir Gahalantain con una gruesa lanza, y Lanzarote contra él, con toda la fuerza que podían cabalgar, y quebraron ambas lanzas hasta las manos, sacaron seguidamente las espadas, y se dieron muchos terribles golpes. Entonces se enojó Sir Lanzarote en extremo, y descargó a Sir Gahalantain tal golpe encima del yelmo que le emanó sangre de la nariz, y de los oídos y de la boca, con lo que le colgó la cabeza muy baja, y en eso su caballo echó a correr, y Sir Gahalantain cayó a tierra. Tomó luego Sir Lanzarote una gruesa lanza en la mano, y antes de que esta gruesa lanza se quebrase, derribó tierra a 16 caballeros, algunos hombre y caballo, otros al hombre, aunque no al caballo, y no hubo hombre que llevase armas, al que no hiriese él ese día. Y tomó después otra gruesa lanza, y derribó a 12 caballeros, y la mayor parte de ellos no se recobraron después. Entonces los caballeros del rey de Nordgales no quisieron justar más, y allí fue otorgado el grado al rey Bagdemagus. Partieron, pues, cada bando a su propio lugar, y Sir Lanzarote cabalgó con el rey Bagdemagus a su castillo, donde recibió muy buen agasajo del rey y de su hija, quienes le ofrecieron grandes dones. Y por la mañana se despidió y dijo al rey que iría en busca de su hermano Sir Lionel, que se había ido de él cuando dormía. Y tomó su caballo y los encomendó a Dios. Y dijo a la hija del rey: «Si tenéis la necesidad alguna de mi servicio, os ruego que me lo hagáis saber, que no os defraudaré como caballero verdadero que soy». Y partió Sir Lanzarote, y por ventura entró en la misma floresta en la que lo habían prendido durmiendo. Y a mitad de un camino topó con una doncella que cabalgaba sobre un palafrén blanco, y se saludaron. «Gentil doncella», dijo Sir Lanzarote, «¿sabéis de alguna aventura en este país?» «Señor caballero», dijo aquella doncella, «aquí cerca hay aventuras si osas probarlas». «¿Por qué no había de probar aventuras?», dijo Sir Lanzarote. «Por esa causa he venido aquí». «Pareces buen caballero», dijo ella, «y si osas tener encuentro con un buen caballero, te llevaré a donde está el mejor y más poderoso que podríais hallar nunca. Así que dime cuál es tu nombre y qué caballero eres». «Doncella, en cuanto a decirte mi nombre, no me importa grandemente. En verdad, me llamo Sir Lanzarote del Lago». «Señor, bien pareces. Aquí cerca hay aventuras adecuadas para ti, pues aquí cerca mora un caballero al que no vencerá ningún hombre que yo conozca, sino vos, y se llama Sir Turquin, y por lo que sé tiene cautivos de la corte del rey Arturo a 64 buenos caballeros, a los que ha vencido con sus propias manos. Pero cuando hayáis hecho esa jornada, prometedme, como buen caballero verdadero que sois, que vendréis conmigo a liberarnos a mí y a otras doncellas de un falso caballero que nos acongoja diariamente. Todo vuestro propósito, doncella, y deseo cumpliré, con tal que me llevéis a ese caballero». «Bien, gentil caballero, seguid ahora vuestro camino».
y lo llevó al vado y árbol donde colgaba el bacín. Dio Sir Lanzarote de beber a su caballo, y seguidamente golpeó el bacín con el cuento de su lanza con tanta fuerza que lo desfondó, y pasó mucho rato sin que viese nada. Entonces se puso a cabalgar ante la puerta de aquella morada, y así estuvo casi media hora, y con eso advirtió que venía un gran caballero hacia él conduciendo un caballo, atravesado sobre el cual iba atado un caballero armado, y cuando estuvo cerca le pareció a Sir Lanzarote que lo conocía. Entonces se dio cuenta Sir Lanzarote de que era Sir Gaheris, hermano de Sir Gawain, y caballero de la tabla redonda. «Gentil doncella», dijo Sir Lanzarote, «allá veo venir a un caballero fuertemente atado que es compañero mío y hermano de Sir Gawain, y en primer lugar os prometo, si a Dios place, rescatar a ese caballero, y a menos que su dueño sea mejor sobre la silla, liberaré de peligro a todos los prisioneros que tiene, pues estoy convencido de que tiene cautivos a 2 hermanos míos». En el momento que se vieron el uno al otro, asieron sus lanzas. «Gentil caballero», dijo Sir Lanzarote, «baja del caballo a ese caballero herido, deja que descanse un rato y probemos nuestras fuerzas, pues me han dicho que haces y has hecho gran menosprecio y afrenta a los caballeros de la tabla redonda, y por tanto defiéndete». «Si eres de la tabla redonda», dijo Turquín, «te desafío a ti y a toda tu compañía». «Eso es hablar demasiado», dijo Sir Lanzarote. Capítulo 8. Cómo lucharon Sir Lanzarote y Sir Turquín. Y entonces se pusieron la lanza en el ristre, corrieron contra sí lo deprisa que sus caballos podían correr, y se dieron ambos en medio del escudo tal golpe que quebraron el espinazo de sus caballos debajo de ellos, y quedaron ambos caballeros aturdidos, y tan pronto como pudieron abandonar sus caballos, se pusieron el escudo delante, sacaron la espada y se acometieron con gana, dándose el uno al otro tan fuertes golpes que ni escudos ni arneses los podían soportar, y al cabo de un rato tenían ambos terribles heridas y sangraban muy gravemente. Así estuvieron 2 horas o más, dándose estocadas y tajos el uno al otro en todas las partes desnudas donde podían herir, y finalmente se quedaron sin aliento y se detuvieron apoyados en sus espadas. «Compañero», dijo Sir Turquín, «detén tu mano un momento y dime algo que te quiero preguntar». «Habla». Entonces dijo Turquín, «eres el hombre más fuerte que he encontrado y el más animoso, y semejante a un caballero al que odio por encima de todos los otros caballeros, y con tal que no seas él, con presteza quiero tener acuerdo contigo, y por tu amor liberaré a todos los prisioneros que tengo, que son 64. Así que dime tu nombre, y seremos compañeros tú y yo, y jamás te defraudaré mientras viva». «Bien dicho está eso», dijo Sir Lanzarote, «pero, ya que puedo tener tu amistad, ¿qué caballero es aquel que tú odias por encima de todos los otros?» «En verdad», dijo Sir Turquín, «se llama Sir Lanzarote del Lago, pues él mató a mi hermano Sir Carados en la Torre Dolorosa, uno de los mejores caballeros de cuantos vivan, y por tanto de él hago excepción entre todos los caballeros, pues si alguna vez me encuentro con él, uno de los dos pondrá fin al otro, de eso hago voto. Y por Sir Lanzarote he matado a 100 caballeros, y a otros tantos he dejado tan mal heridos que jamás podrán valerse, y otros muchos han muerto en prisión, aunque tengo aún 64, pero todos serán liberados si me dices tu nombre, con tal que no sea Sir Lanzarote». «Bien veo», dijo Sir Lanzarote, «que si fuese tal hombre podría callar, pues si tal hombre fuese, habría guerra mortal entre nosotros. Pues bien, señor caballero, a requerimiento tuyo, quiero que conozcas y sepas que soy Sir Lanzarote del Lago, hijo del rey Ban de Benwick, y caballero de la tabla redonda, y ahora te desafío, y haz lo mejor que puedas». «Ah», dijo Turquín, «Lanzarote, más bienvenido eres para mí
de lo que fue jamás ningún caballero, pues no nos separaremos hasta que uno de los dos haya muerto. Entonces se acometieron como dos toros salvajes, arremetiendo y tajando con sus escudos y espadas, de manera que a veces caían ambos de narices. Así lucharon aún 2 horas y más, sin querer tener descanso, y Sir Turquín infligió a Sir Lanzarote muchas heridas, de manera que el suelo donde luchaban estaba todo salpicado de sangre. Capítulo 9. Cómo fue muerto Sir Turquín y cómo Sir Lanzarote mandó a Sir Gaheris que liberase a todos los prisioneros. Por último, Sir Turquín perdió fuerzas y se retrajo un poco, y llevaba el escudo bajo por cansancio. Se dio cuenta Sir Lanzarote y saltó fieramente sobre él, lo asió por la babera del yelmo y lo tiró de rodillas, le arrancó luego el yelmo y le cegó la cabeza de un tajo. Y hecho esto fue Sir Lanzarote a la doncella y le dijo: «Doncella, estoy presto a ir con vos, a donde queráis llevarme, pero no tengo caballo». «Gentil señor», dijo ella, «tomad el caballo de este caballero herido y enviadle a él a esta morada, y mandadle que libere a todos los prisioneros». Fue pues Lanzarote a Gaheris, y le rogó que no se agraviase por tomarle prestado el caballo. «No, gentil señor», dijo Gaheris, «quiero que toméis mi caballo para lo que gustéis, pues nos habéis salvado a mí y al caballo, y hoy digo que sois el mejor caballero del mundo, pues habéis dado muerte delante de mí al hombre más fuerte y mejor caballero, excepto vos, que he visto. Y, gentil señor», dijo Gaheris, «os ruego que me digáis vuestro nombre». «Señor, me llamo Sir Lanzarote del Lago, y de derecho debía ayudaros por el rey Arturo, y en especial por mi señor Gawain, vuestro querido hermano. Y cuando entréis en esa morada, estoy seguro de que hallaréis allí muchos caballeros de la tabla redonda, pues he visto muchos escudos que conozco en aquel árbol. Está el escudo de Sir Kay, de Sir Brandiles, de Sir Marhaus, el escudo de Galihud, el de Sir Brian de Listinois, el de Sir Ali Duke, con muchos más que no recuerdo ahora, y también los escudos de mis 2 hermanos, Sir Héctor de Marís y Sir Lionel. Por tanto, os ruego que los saludéis a todos de mi parte, y le digáis que les ruego que tomen toda la hacienda que puedan hallar, y que mis hermanos vayan a la corte y esperen allí a que yo llegue, pues tengo determinado estar allí para la fiesta de Pentecostés, pues ahora debo cabalgar con esta doncella para cumplir mi promesa». Y partió de Gaheris y fue a aquella morada, y halló allí un criado portero que guardaba muchas llaves. Arrojó luego Sir Gaheris el portero al suelo, tomó las llaves de él, abrió enseguida la puerta de la prisión y dejó salir a todos los prisioneros, y cada hombre soltó las cadenas de otro. Y cuando vieron a Sir Gaheris, todos les dieron las gracias, pues creían que había matado a Sir Turquín, ya que estaba herido. «No he sido yo», dijo Sir Gaheris, «ha sido Lanzarote quien lo ha matado esforzadamente con sus manos. Con mis ojos lo he visto, y os saluda bien a todos, y os ruega que os deis prisa en ir a la corte. Y en cuanto a Sir Lionel y Héctor de Marís, os ruega que le esperéis en la corte». «No haremos eso», dijeron sus hermanos, «lo buscaremos mientras tengamos vida». «Y yo también», dijo Sir Kay, «lo buscaré antes de ir a la corte, como caballero verdadero que soy». Todos estos caballeros buscaron entonces el aposento donde estaban las armaduras, se armaron y halló cada uno su propio caballo y cuanto le pertenecía. Y después de hecho esto, llegó un guardabosque con 4 caballos cargados con gruesos venados. Al punto dijo Sir Kay: «Aquí tenemos buena vianda para una comida, pues hace muchos días que no hemos tenido un buen manjar». Así que asaron, hornearon y cocieron los venados. Y después de cenar, algunos quedaron allí toda la noche, pero Sir Lionel y Héctor de Marís y Sir Kay fueron en pos de Sir Lanzarote para hallarle si podían. Capítulo 10. Cómo Sir Lanzarote cabalgó
con una doncella y mató a un caballero que afligía a todas las damas y también a un villano que guardaba un puente. Ahora volvemos a Sir Lanzarote, que cabalgaba con la doncella por un hermoso camino. «Señor», dijo la doncella, «aquí cerca de este camino acostumbra estar un caballero que aflige a todas las dueñas y doncellas, y cuando menos las roba o yace con ellas». «¿Cómo?», dijo Sir Lanzarote. «¿Es un caballero ladrón y violador de mujeres? Hace afrenta a la orden de caballería y obra contra su juramento. Es lástima que viva. Pero, gentil doncella, cabalgad delante vos sola, que yo seguiré encubiertamente. Y si os estorba o aflige, yo acudiré en vuestro rescate, y le enseñaré a gobernarse como un caballero». Así que siguió cabalgando la doncella por el camino con sosegado paso de ablandura, y al poco rato salió del bosque dicho caballero a caballo, y su paje con él. Arrebató a la doncella de su caballo, y ésta comenzó a dar voces. En eso vino Lanzarote lo más deprisa que podía, hasta que llegó a ese caballero, diciendo: «Ah, falso caballero y traidor a la caballería, ¿qué te enseñó a afligir a dueñas y doncellas?». Cuando el caballero vio a Sir Lanzarote, que de esta manera le reprochaba, no respondió, sino que sacó la espada y fue sobre Sir Lanzarote. Y Sir Lanzarote arrojó su lanza, sacó la espada y le dio tal golpe encima del yelmo que le hendió la cabeza y el cuello hasta la garganta. «Ahora tienes el pago que hace tiempo merecías». «Verdad es eso», dijo la doncella, «pues así como Sir Turquín acechaba para destruir caballeros, este caballero acechaba para destruir y acongojar señoras, doncellas y dueñas, y se llamaba Sir Peris de la Forest Savage». «Ahora, doncella», dijo Sir Lanzarote, «¿queréis algún otro servicio de mí?». «No, señor», dijo ella, «en esta sazón, pero Jesús Todopoderoso te proteja allí donde cabalgues o vayas, pues eres el caballero más cortés y más gentil con todas las dueñas y doncellas de cuantos hoy viven. Pero una cosa, señor caballero, me parece que te falta, que eres caballero sin mujer y no quieres amar a ninguna dueña ni doncella, pues nunca he oído que hayas amado a ninguna del grado que sea. Y esa es más gran lástima, pero dicen que amas a la reina Ginebra y que ella tiene ordenado por encantamiento que jamás ames a ninguna otra sino a ella, y que ninguna otra dueña ni doncella te disfrutará, por lo que muchas de esta tierra, de alto y bajo estado, hacen gran lamentación». «Gentil doncella», dijo Sir Lanzarote, «yo no puedo impedir que la gente diga de mí lo que le plazca, pero en cuanto a ser hombre casado, no pienso, pues entonces tendría que acostarme con ella y dejar las armas y los torneos, las batallas y las aventuras. Y en cuanto a hablar de tomar mi placer en amantes, a eso me niego en principio por temor de Dios, pues los caballeros aventureros que son adúlteros o lujuriosos no son felices ni afortunados en la guerra, pues o son vencidos por un caballero más modesto que ellos, o para su maldición y desdicha matan a caballeros que son mejores que ellos, y así el que usa amantes es desdichado, y es desdicha cuanto le rodea». Y se separaron ella y Sir Lanzarote, y entonces cabalgó él por una profunda floresta 2 días o más, y tuvo mal descanso. Y al tercer día entró en un largo puente, donde saltó súbitamente sobre él un sucio patán, que descargó un golpe a su caballo en el morro, de manera que lo hizo moverse, y le preguntó por qué entraba en el puente sin su licencia. «¿Por qué no puedo seguir este camino?», dijo Sir Lanzarote. «No puedo ir por su lado». «No tendrás elección», dijo el patán, y le lanzó un golpe con su gran masa herrada. Entonces Sir Lanzarote sacó la espada y rechazó el golpe, y le hendió la cabeza hasta el pecho. En el otro extremo del puente había un hermoso pueblo, y toda la gente, hombres y mujeres, gritaban a Sir Lanzarote, y decía: «Jamás cometiste peor acción contra tuya, pues has matado al principal portero de nuestro castillo».
Sir Lanzarote les dejó decir lo que quisiesen, y fue derechamente al castillo, y cuando entró él se apeó, ató el caballo a una argolla de la pared, vio un hermoso patio verde, y se encaminó hacia allá, pues le pareció un hermoso sitio para luchar. Miró entonces a su alrededor, y vio mucha gente en puertas y ventanas, que decían: «Gentil caballero, eres desdichado».